Como adelantamos en el capítulo anterior, comenzamos el estudio del módulo de entrada del frecuencímetro simulando la etapa amplificadora de señal. La configuración y el circuito consta de dos transistores BF199 o BF494, sustituto directo, en una configuración llamada de emisor común. Cito algunos detalles prácticos sin entrar en el funcionamiento teórico del componente o el diseño del circuito, ya que no es objetivo de estos videos. Especificaremos algunos detalles prácticos como ser: la configuración de emisor común es la más usada en electrónica. En él el transistor actúa como un amplificador de corriente y de tensión. Aparte, tiene un efecto en la amplificación de invertir la señal, o dicho de otro modo, cambia la fase de la señal de entrada, en este caso una sinusoide, y la desfasa 180 grados. Luego esto lo veremos en el osciloscopio. Es decir, si la tensión es tendiente a positiva en la base, pasa a tender a negativa en el colector. Otras configuraciones son base común, colector común, con características particulares en su impedancia de entrada, de salida y amplificación, pero que no son comúnmente usados. Depende de qué tipo de elementos o señales o sensores externos internos queremos adaptar a un circuito en particular. Los parámetros de cálculo de polarización, punto de corte y de funcionamiento se pueden efectuar en base a gráficos que suministra el fabricante y utilizando las leyes de Kirchhoff. Otro dato importante es el beta del transistor, que significa el factor ganancia de la corriente, resultado de dividir la corriente de colector entre la corriente de base. La ganancia promedio de un transistor es grande, entre un rango de 40 y 400. Esto es resultado de dividir dos magnitudes de la misma índole, por lo tanto el resultado es una cifra hexadimensional. Pero para los transistores de mediana y alta frecuencia, como en este caso, generalmente el factor beta oscila entre 70 y 90. El beta lo suministra el fabricante en su hoja de datos, muchas veces bajo el parámetro de HFE. Entonces, conociendo la corriente de base, por ejemplo, y el beta del transistor, calculamos muy rápidamente la corriente que está presente en el colector. Vamos a arrancar la simulación. Lo que vamos a simular es esta etapa del módulo. Tenemos los dos transistores, un osciloscopio que estamos utilizando 3 canales. El primer canal, el canal A, es el de trazo amarillo, está conectado a la entrada y estamos suministrando una sinusoide con una amplitud entre picos de 10 milivoltios. El segundo canal lo estamos tomando a la salida o en la base del transistor siguiente, que es el trazo azul en el osciloscopio. Y el trazo rojo es la salida de la etapa, en el diagrama esta parte de aquí, antes de ingresar en el conformador de señal, que lo estudiaremos en el próximo simulación. Vamos a fijarnos el canal A, la amplitud, como vimos en el capítulo anterior, para medir la amplitud de la señal que estamos ingresando, habíamos dicho 10 milivoltios, y el canal amarillo está ajustado a 10 milivoltios por división. El canal azul, lo vemos aquí debajo, cada división es 50 milivoltios. Nosotros aquí ya notamos un factor 5 en la amplificación, no se está trabajando el transistor al máximo de amplificación, está polarizado de una forma particular en el que, sacrificando la amplificación, se logra un mayor ancho de banda. ¿Esto qué significa? Nosotros necesitamos cubrir un margen de frecuencias bastante extenso, o sea, si queremos medir hasta 20 MHz, tenemos que partir de una base de 100 ciclos. Y ese rango de frecuencia, si ajustamos el amplificador a un máximo de ganancia, el transistor no va a responder linealmente. Van a haber frecuencias que se va a deformar la señal. En este caso va a suceder igual, pero se buscó unos valores de compromiso para que se mantuviera lo más lineal posible en ese rango de frecuencias. Esto no quita de que haya otras configuraciones de amplificadores con otros componentes que sea de mejor calidad. De hecho, al final de estos videos se va a sugerir qué es lo que se puede mejorar de este frecuencímetro si alguien decide fabricarlo, y esta es una de las partes importantes. Ustedes podrán observar que no existe atenuador de entrada, no hay una llave atenuadora. El amplificador se puede usar un chip
que se llama amplificadores lineales, mantienen una respuesta lineal independiente del rango de frecuencia de entrada y es un circuito de mayor calidad a la hora de fabricarlo. Y posiblemente haya otras modificaciones, en vez de usar componentes como los transistores, usan componentes como los MOSFET o algún otro dispositivo electrónico. Si usted decide fabricarlo, esta es una etapa a mejorar. Lo único que tiene que respetar es que la salida que va al conformador de señal transmite la amplitud en voltaje o en tensión que admite la familia TTL, que el máximo es 5 voltios, pero la señal amplificada tampoco puede bajar de un umbral que consideramos alrededor de 1 voltio, 1 volt con 5. No es conveniente trabajar la familia TTL por debajo de 1,5 volt. Más detalles sobre las medidas que tenemos en el osciloscopio. Habíamos hablado de la inversión de fase de la señal de entrada. Por ejemplo, nosotros tenemos una división de 10 milivoltios que coincide con la sinusoide, y esta forma de onda es una sinusoide, con lo que estamos ingresando el generador que tenemos a la entrada. 10 milivoltios, una sinusoide. La salida está conectada al canal B, la salida de la primera etapa del primer transistor, que ese canal está ajustado a 50 milivoltios por división, y acá habíamos hablado que hay una inversión de fase y lo podemos notar de forma muy clara. La parte negativa de este segmento de la señal sinusoide corresponde a la parte positiva de la señal de salida. Como todo este circuito debe trabajar con las señales con la misma fase que de entrada, se opta por incorporar un segundo transistor para volver la fase al original. Lo vemos en el trazo rojo. Debemos decir que el canal C está ajustado a 1 volt con 71 por división, por lo tanto hay una gran amplificación. Podríamos decir que son 2 divisiones, o sea, 1 volt con 71 por 2 da 3,5 voltios de salida, que estaríamos dentro de los márgenes de trabajo de la familia TTL. Se invierte la señal, se vuelve a invertir de nuevo para que la señal de entrada sea de la misma fase que la salida, pero en este caso amplificada. Podríamos decir que en un factor de 70, coincidiendo con el beta de este transistor. Me interesa en estos minutos finales del capítulo ampliar el concepto de ancho de banda en lo que se refiere a este amplificador de entrada del módulo conformador. El ancho de banda significa que en un rango especificado de entrada vamos a obtener a la salida la misma señal amplificada, sin deformaciones, sin cambio de fase, sin distorsiones. Por lo tanto, esto se puede calcular de forma teórica, conociendo las curvas de respuesta de frecuencia de los transistores, o de forma práctica, que es lo que vamos a hacer en estos momentos. Nos vamos a valer del osciloscopio y vamos a cambiar un rango de frecuencias en la entrada del amplificador y observaremos qué obtenemos en la salida. ¿Por qué es interesante explicar esto? Porque la etapa que sigue vamos a tocar nuevamente los niveles de señal y veremos cómo trabaja esa etapa y qué responsabilidad tiene la etapa anterior, o sea, esta que estamos midiendo en estos momentos. Vamos a simular el circuito y, como veníamos en el capítulo, tenemos en la entrada una señal de una frecuencia de 1 millón de ciclos, 1 MHz, que es el trazo amarillo, con un voltaje de pico de 10 milivoltios. Vamos a 10 milivoltios y observamos que la señal de entrada es similar a la de la salida amplificada. No hay cambios de fase y se comporta regularmente. Vamos a cambiar la frecuencia y la aumentaremos a 5 MHz, 5 millones de ciclos. Lamentablemente no vamos a poder trabajar a una frecuencia mayor, ya que a pesar que el software lo permite, indican sus especificaciones que se podría llegar a generar 12 MHz, en este PC no lo he podido lograr. Seguramente depende de la velocidad de la CPU, pero para entender este tema, con esto sería suficiente. Vamos a inyectar 5 MHz con la misma señal de pico, corremos la simulación, los 10 milivoltios se encuentran, la sinusoide también, y observamos a la salida, dentro del rango de 1 volt, una menor amplificación, pero la misma señal. Hasta esta frecuencia se comporta bien.
Seguidamente vamos a ingresar una frecuencia más baja. Hemos probado frecuencias de 1 MHz, 5 MHz con un comportamiento razonablemente bueno. Vamos a bajar la frecuencia a 1/10 de megahertz, 100 kHz, y ejecutamos. Aquí debemos cambiar la base de tiempo del barrido horizontal. Al bajar la frecuencia se hace necesario. Observamos que la señal se mantiene, o sea, la forma sinusoidal de entrada y la salida son semejantes, su etapa intermedia también. Hay un factor de amplificación mayor, esto es normal, porque ya dijimos que esto es un amplificador de diseño no muy elaborado, no se va a comportar linealmente en lo que respecta a la parte de amplificación, pero para el circuito siguiente esto no es mayor problema. Mientras esta señal no disminuya de 1 voltio, no hay ningún problema, y aunque haya algo de distorsión, tampoco sería el problema. Lo ampliaremos en el capítulo siguiente, por qué no es un problema si se distorsiona la señal. Dejara de ser una sinusoide y fuese algún otro tipo de señal de ancho diferente o gráfico diferente. Vamos a volver a bajar la frecuencia, en este caso vamos a ir a 10 MHz, 10.000 ciclos, ya es una frecuencia baja. ¿Qué rango se encuentra en el espectro de frecuencias? Por ejemplo, la voz humana oscila entre 1000 Hz y 5000 Hz, 5 kHz. Aquí ya estamos inyectando 10 kHz, que es una frecuencia audible. Volvemos a retocar la base de tiempo y observamos que la señal se mantiene en su forma, pero disminuye la amplificación. Estamos en 1 volt. Vamos a volver a bajar la frecuencia a 1000 ciclos, estamos en el rango de la voz humana, y acá observamos un problema. Volvemos a retocar la base de tiempo, disminuyó la amplificación en la primera etapa a 2 milivoltios, menos de 2 milivoltios, y en la etapa de salida la amplificación disminuye considerablemente a aproximadamente 120 milivolts por celda. Esta señal, la etapa siguiente, no la podría definir, o sea, no podría trabajarla, por lo tanto el frecuencímetro dejaría de funcionar. En estos casos habría que modificar el amplificador, pero ya no es posible porque está construido, y la otra, especificar qué señal mínima o qué señal de amplitud mínima en ciertos rangos de frecuencia puede trabajar el frecuencímetro. Serían las especificaciones del fabricante. Por ejemplo, como aquí no tenemos amplificación, vamos a aumentar a esta frecuencia la señal de pico. Estábamos en 10 milivoltios, vamos a llevarla a 20 milivoltios. Tenemos nuestros 20 milivoltios a la entrada y a la salida obtenemos 200 milivoltios. Un poquitito más de 200 milivoltios. No es suficiente. Tendremos que llegar a 1 voltio mínimo. 1,5 voltios sería lo ideal. Vamos a volver a aumentar a 30 milivoltios. Se cambia la señal a 30 volt y la salida estamos en 500 milivoltios. Tampoco es suficiente. Vamos a hacer un salto a 50 milivoltios. Y a la salida estamos en menos de 1 voltio, lo cual no es suficiente. Pero empezamos a observar algo. La sinusoide comienza a distorsionarse en la segunda etapa, transformándose en una especie de gráfico que se le llama diente de sierra, y a la salida lo mismo. No sería preocupante este cambio. Vamos a finalizar la simulación, vamos a cambiar, ya que necesitamos mínimo 1 voltio, llevaremos la señal 70 milivoltios. Aumenta a 10 milivoltios la segunda etapa, estamos inyectando 70 milivoltios, la segunda etapa no se está comportando como un amplificador, ya que no está amplificando, en realidad está disminuyendo la señal, y a la salida no hay aumento. En esta frecuencia de 1 kHz, este frecuencímetro ya no es confiable y no trabajaría. Por lo tanto, habría que seguir probando. Hay un instrumento que esto lo logra en una etapa sola, no probando, que es un generador de espectro con un osciloscopio incorporado en el cual se barre un espectro de frecuencia ancho y vemos la respuesta del frecuencímetro. Ese instrumento por el momento no lo vamos a utilizar. Lo que me interesa es que ustedes comprendan que se debe definir
el trabajo de este amplificador desde el punto de vista teórico y luego desde el punto de vista práctico, entre qué rango y rango de frecuencia el frecuencímetro acepta señales. Eso sería una de las especificaciones del fabricante. Por lo tanto, este frecuencímetro, resumiendo, se comportaría, según nuestras mediciones, desde 10 kHz a 5 MHz de una forma lineal para que el frecuencímetro funcione correctamente.